Hola, hola, hola. Bienvenidos a este espacio de Bellas ni tan santas ni tan diablas, donde yo, Patricia Bernal, su anfitriona, hablamos, ¿verdad? Y les hablo en realidad de la belleza y más. Y hoy día estamos con un tema que hace bastante tiempo que yo lo quería tocar. Es un tema un poco polémico, pero creo que es importante tocarlo y tenerlo claro y difundirlo finalmente, ¿ya? Eh, en este último tiempo he tenido eh, bastantes testimonios de personas que han sido quemadas por diferentes técnicas, personas que han quedado en mal estado después de una cirugía, y realmente eso es como bastante preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque nos estamos dando cuenta de que las personas, por esta cosa de tener resultados como más inmediatos o tener resultados que sean como más, finalmente, como que la gente quiere, yo lo he dicho varias veces, está engordando durante varios años y quiere después estar muy delgada en pocas sesiones. Finalmente nos encontramos en el mercado con que hay muchas ofertas con respecto a bajar de peso rápidamente, a que las arrugas nos desaparezcan de un día para el otro, a que la piel se nos reafirme en forma casi mágica, y todo este tipo de ofertas que finalmente hacen que las personas tengan como la necesidad de tener un resultado que va más allá de un resultado lógico. Por otro lado, también nos encontramos con que hay mucha gente que tiene la necesidad de cambiar su cuerpo rápidamente con las famosas abdominoplastías y empiezan a buscar dónde me puedo operar que me sea más barato porque necesito estar con la guata plana, etcétera. Yo les voy a contar que en mi caso personal, yo tuve una abdominoplastía, pero no fue una abdominoplastía estética, sino que fue a raíz de un cáncer de mama, donde me hicieron esa intervención y de verdad que fue una intervención muy invasiva. Yo realmente no me la quería realizar, pero en ese minuto la modalidad para tratar mi cáncer de mama era hacer este tipo de operación para tomar parte de ese abdomen y ponerlo en sustitución de la mama que se me había removido. Fue una operación bastante compleja, tuve muchos problemas, estuve más de una semana hospitalizada, la abdominoplastía tuvo una hemorragia interna, estuve muy mal y de verdad que yo ahí comprendí que este tipo de operaciones son operaciones muy riesgosas, a pesar de que yo no me la hice desde el punto de vista estético. A mí me gustaba mi guatita como la tenía. Eh, Finalmente, a título de curiosidad, terminé con mi cicatriz de apendicitis aquí arriba en la pechuga, eh, lo cual realmente yo no tenía intenciones de que fuera así, pero bueno, era la modalidad del sistema y tuve que adaptarme porque si no, no iba a tener una recuperación de esa mama. No había otro tipo de reconstrucción para mí. Entonces no tuve otra opción y por supuesto que me lo hice acá en Chile con una muy buena cirujana, pero a pesar de todo eso, tuve bastantes problemas. Entonces a mí me sorprende cómo hay personas que viajan a otros países a hacerse este tipo de operación, están 3 días como máximo en ese país y vuelven en avión, donde hay un cambio de presión, etcétera, y finalmente nos encontramos acá en Chile con personas que llegan operadas con muchísimos problemas. Además, llegan con la indicación de hacer drenaje linfático y muchas veces ese drenaje linfático se lo realizan personas que no tienen idea de drenaje y en vez de solucionar el problema, lo aumentan. Entonces, esto que yo les estoy contando no es algo puntual, no es algo que esté pasándole a una persona, sino que hay muchos casos. Entonces, es muy importante el que nosotros como profesionales de la estética tomemos conciencia, primero de
hacer una recomendación adecuada a nuestro cliente o a nuestro paciente con respecto a que es su vida la que está en riesgo. Finalmente, cuando se someten a este tipo de operaciones, finalmente el abdomen queda en peor condición de la que estaba. ¿Por qué? Porque obviamente el tejido necesita una recuperación. Yo no estoy hablando de ningún país en particular donde se vaya a operar a este tipo de personas, sino que lo hacen porque obviamente a lo mejor la oferta, el cambio, etcétera, es más adecuado. Pero si tú vas a hacer una cosa así, tienes que pensar en que no puedes viajar rápidamente de vuelta a Chile, sino que te tienes que quedar en el lugar donde te operaron, y yo te recomendaría por lo menos 15 días para que así tu recuperación sea la adecuada, donde tú puedas, ¿verdad?, tener al profesional que te operó y a su equipo ahí al lado tuyo por cualquier inconveniente que pueda suceder. Fíjense que yo tuve esta hemorragia interna exclusivamente porque levanté la cola de la camilla antes de tiempo. Fíjense el detalle insignificante, es decir, lo que yo hice fue levantar la cola para que pudiesen estirar la sábana de la camilla, y eso me provocó una hemorragia interna. Entonces, y eso lo hice al día siguiente después de la operación. Entonces, de repente, hay personas que hacen muchísimas más cosas y obviamente que el tejido lamentablemente se necrosa, se muere, y finalmente terminan teniendo que hacerse un injerto en esa zona eh, para, para aún aumentar el problema. Las personas que hacen los postoperatorios no tienen ni idea de drenaje, no tienen ni idea de cómo lo tienen que hacer, hacen cualquier cosa y finalmente tenemos un tremendo problema en esa persona que incluso le puede costar la vida. Es decir, ahí es donde más me impresiona la poca empatía con respecto a las personas que atendemos. Entonces, si yo no sé hacer drenaje postoperatorio, no lo hago, ¿ya? Y eso es importante. De repente, por ganar algunos pesos más, hago algo que no corresponde. Entonces, quiero dejarles eso en conciencia, que es importante el que yo realmente haga lo que sé hacer. Y si yo no sé hacer algo, y esto tiene que ver con ética básica, si yo no sé hacer algo, pero me gustaría hacerlo, tomar un curso y aprender a hacer eso en forma correcta. ¿Por qué? Porque si no, voy a estar toda la vida haciendo tratamientos mediocres, voy a estar toda la vida siendo un profesional de medio pelo, ¿ya? Entonces, quiero que tomen conciencia de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente a mí me dice, oye, pero pucha, yo hice este curso y a mí no me resulta lo que estoy... Bueno, si no te resulta lo que aprendiste, es porque tienes que tener más habilidad, tienes que practicar más. ¿Qué hacemos nosotros? No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando yo aprendí a manejar, las primeras veces lo hacía como la huefa, ¿ya? ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que practicar mucho para que realmente me funcionara el manejo. Y hay cosas que todavía no me funcionan, por ejemplo, el estacionar, no me estaciono tan bien como yo quisiera. Entonces, busco lugares donde me puedo estacionar de la manera que mejor me resulta. Entonces, si yo quisiera ser experta en estacionarme, ¿qué tengo que hacer? Practicar, practicar y practicar. Pero como a mí no me gusta mucho manejar, entonces no practico. Entonces no lo hago y por lo tanto voy a tener que seguir buscando lugares donde yo me pueda estacionar fácilmente. Ese ejemplo que es con el manejo, con el estacionado, es lo mismo que cuando nosotros hacemos una terapia o un tratamiento. Cuando yo hablo de la estética, y siempre les digo, y de hecho en mi último curso de protocolos hablo justamente de esto, de saber cuáles son las cosas que a mí me gusta hacer dentro de la estética, qué es lo que me apasiona hacer. Por ejemplo, hay personas, y yo en la formación de esteticistas, les cuento que he tenido alumnos que han estudiado estética corporal y cuando están haciendo estética corporal se dan cuenta de que, por ejemplo, les da un poco de asco hacer estética corporal, por el olor,
por la persona, por diferentes motivos, porque todos tenemos distintas formas de ver el cuerpo humano. Entonces esas personas me dicen, ¿sabe, profe, que yo no voy a poder hacer esto? Perfecto, no vas a poder hacerlo, pero es importante que sepas cómo se hace, porque cuando tú tengas tu centro de estética, tú no vas a hacer el masaje, pero vas a contratar a alguien que haga ese masaje, y si tú no sabes cómo se hace, la persona te puede decir, no, mira, si este masaje se hace de esta manera, y el drenaje se hace al revés, porque yo hago un drenaje inverso, y tú vas a decir, bueno, como no tengo idea, será, pues, porque ella es la experta. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros tenemos un centro de estética, tenemos que ser expertos en conocer de qué se trata. Y aunque no me gusta hacer el masaje corporal, tengo que tener el concepto, tengo que saber por qué se hace de esa manera, y por eso es que uno estudia finalmente. A lo mejor nunca lo voy a aplicar, porque a lo mejor no me gusta, no me apasiona ese masaje, y no tengo ganas de levantarme al otro día a hacer masajes corporales. Es una opción. Y a lo mejor lo que me apasiona es hacer faciales. Entonces, si te apasiona hacer faciales, vas a ser especialista en esos faciales y vas a levantarte y vas a decir, qué rico, hoy día voy a ir a hacer un facial. Y si te apasiona hacer limpiezas faciales con pieles grasas, así que tienen muchos comedones y muchos, ¿verdad?, pústulas y tienen pápulas y etcétera, y eso te gusta, fantástico, porque te vas a especializar en eso. Pero, obviamente, esa especialización necesita, ¿verdad?, que yo tenga el concepto, el conocimiento. Y eso para todo lo que nosotros aplicamos, ¿ya? Yo siempre estoy tratando de darles información, ya sea en estos podcasts, como en algunas cosas que comparto en mi comunidad de cultura estética, que tienen que ver con el conocer, el saber. Y justamente por eso es que estoy hablando de este tema hoy día, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que es una abdominoplastía. No sabemos lo que es una blefaroplastía, no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que se hace en un lifting facial, no sabemos lo que es una lipoescultura, no sabemos lo que es una liposucción, no tenemos mucho conocimiento de ese tipo de tratamientos. Entonces, si tú vas a hacer tratamientos postoperatorios, tienes que saber qué es cada una de esas cirugías o qué es cada uno de esos tratamientos. Por ejemplo, qué es una PRP, ¿verdad? He estado haciendo los podcasts de carboxiterapia para que ustedes sepan qué es esa técnica. Ya tantas cosas que hay que uno, si va a atender a un paciente o a un cliente que se quiere hacer ese tipo de tratamiento, el poder yo informar de qué se trata, contarle cuáles son las contraindicaciones y las indicaciones. Si esa persona me dice, mira, me voy a ir a operar a Tumbuctú, decirle cuáles son los riesgos de que se vaya a operar a Tumbuctú, de que si sacó realmente los costos reales de lo que va a significar esa operación. Si nosotros vamos a hacer crioterapia, hacernos expertos en crioterapia, ¿ya? Si voy a tener una criolipólisis y voy a comprarme un equipo, hacerme experto en ese equipo y saber cuáles son las contraindicaciones y las no indicaciones del equipo, especializarme en eso. ¿Por qué? Porque es la única forma en que no tengas accidentes, es la única forma en que los tratamientos que tú realices sean realmente exitosos y que realmente seas un profesional de alto nivel. Entonces, no, un profesional de alto nivel no necesariamente tiene que saberlo todo, sino que tiene que ser experto en algo que le apasione, en eso que te gusta. Si a ti te gusta hacer limpiezas faciales, conviértete en un experto en esas limpiezas faciales. Si a ti te gustan los tratamientos antienvejecimientos, conviértete en un experto en ese antienvejecimiento. Y sé el mejor en antienvejecimiento, sé el mejor en hacer recomendaciones a tus clientas, da un buen servicio, da una buena postventa de ese servicio. Preocúpate de que tu cliente realmente reciba lo mejor de ti, lo mejor en cuanto a producto, y que no necesariamente es una marca en particular, sino que es ese producto que a ti te resuena, que a ti te funciona. Yo siempre les digo a mis alumnas en general, si se compran un equipo, ¿quién tiene que ser la primera que lo pruebe? Ustedes mismas.
¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos expertos en ese equipo, vamos a saber los pros y los contras. Los equipos son todos buenos, pero son para distintos tipos de personas. Justamente ayer estuve conversando con dos personas que son participantes de la comunidad Cultura Estética y estábamos hablando del IFU. Y ella me decía, ¿sabes que en el IFU hay gente que le funciona y hay gente que no? Entonces, eso te hace ser experta. El que tú te empieces a dar cuenta en qué tipo de pieles va a funcionar mejor ese IFU o AIFU, ¿ya? Y en qué personas no va a funcionar. Porque cuando yo me hago experta en eso y puedo discernir y decir, miren, en este tipo de personas, en este fototipo, en este tipo de, en este envejecimiento global 1, 2, 3, 4, etcétera, sí funciona y en este no, yo me hago experta. Entonces, cuando yo tengo un equipo, no es que el equipo sea bueno o sea malo, sino que tú te tienes que hacer experta en ese equipo, en qué tipo de personas sí funcionan y en qué tipo de personas no va a funcionar. Lo mismo con la radiofrecuencia, lo mismo con el ultrasonido. Con todos los equipos pasa lo mismo. Entonces, cuando yo me compro un equipo, todos los equipos son buenos, ¿ya? Pero cada equipo tiene, ¿verdad?, un cliente o un tipo de paciente específico al que le va a ser mejor o peor. Entonces, obviamente que hay equipos que son generales, como por ejemplo la alta frecuencia, que es un equipo general que uno lo puede utilizar siempre, pero hay otros equipos que son más específicos. Entonces ese equipo más específico a veces va a tener mejor efecto en ciertas pieles, con ciertas características, con cierto tipo de fotoenvejecimiento, con cierto fototipo cutáneo, ¿ya? Y por lo tanto, la idea y la invitación de este podcast es a que te hagas experto, que te especialices en eso que yo tengo, para qué sirve, y cuando yo hago eso, voy a tener muchísimo éxito, ¿ya? Muchísimo éxito. Les cuento que cuando yo tuve mi centro de estética, yo tenía gente muy buena trabajando conmigo, tenía unas masajistas que eran espectaculares, que yo no les llegaba ni al talón del zapato, porque ellas eran espectaculares haciendo masajes, y por supuesto que las personas que venían a hacerse masajes, yo se las pasaba para que ellas le hicieran los masajes, no se los hacía yo porque yo no era experta en eso, ellas eran maravillosas, hacían unos masajes, miren, una colega, que la voy a nombrar, que es la Verónica Mora, era pero fabulosa haciendo masajes corporales, era maravillosa. Entonces, esa era su expertise, y por supuesto que yo no iba a competir, obviamente si es que ella estaba con toda su agenda llena, y había que hacer la atención a la clienta, se la hacía yo, pero obviamente que siempre trataba de dárselas a ella, a la Andrea Luque, a la Ilse Montes, a la Verónica Arriagada, a tantas personas que trabajaron conmigo y que hacían excelentes tratamientos. Entonces, ustedes, para ser exitosas, rodéense de personas que también sean exitosas en lo que hacen. Si tú tienes tu gabinete solito, decide y define cuáles van a ser los tratamientos que yo quiero hacer, cuáles son los tratamientos que me encanta hacer, porque cuando a ti algo te apasiona, generalmente te vas a volver exitoso en eso que te apasiona. ¿Por qué? Porque cuando la pasión entra en lo que uno hace, generalmente el éxito está asegurado. Así que, bueno, espero que este podcast, que es un podcast diferente a todos los otros que había hecho, un poco polémico, yo sé que van a salir muchas voces por ahí diciendo, y no, pero es que yo opino distinto, lo cual está muy bien, porque finalmente esa es la idea, que todos opinemos y que tengamos, ¿verdad?, nuestra visión. Esta es la visión que yo tengo de hacer estética desde el año 84, de atender mucha gente, porque yo no solamente he hecho clases, chicos, yo he atendido muchas personas, he evaluado muchas personas, he hecho muchísimos protocolos de tratamiento y con éxito y no con tanto éxito. He probado distintas técnicas con éxito y con no tanto éxito, y algunas que han sido fracasos totales, porque es así, esto es así, es decir, uno va a ir probando lo que le funciona, lo que no le funciona, y vas a ir sacando, y si algo te gusta, vas a ir especializándote en eso que te gusta. Ese es mi consejo para ustedes, sobre todo los que están empezando, sobre todo los que de repente dicen, pucha, pero es que la estética es tan irregular. De verdad que la estética es maravillosa en la medida en que lo que tú haces
sea realmente una pasión. En la medida en que tú te levantes y digas, oye, hoy día voy a ir a hacer este tratamiento que me encanta, lo más probable es que tengas éxito. Yo conozco colegas que son exitosísimas en lo que hacen porque les apasiona lo que están haciendo. Y esa es la puerta para que tú realmente seas exitoso. El que te apasione lo que haces, porque eso va a abrir una puerta gigante donde van a ser muchos éxitos para ti. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eh, Les dejo un abrazo y nos estaremos viendo en otro podcast donde les voy a estar enseñando algunas otras técnicas que son muy interesantes que las conozcan. Así que un beso gigante para ustedes, que estén súper bien y nos vemos en un próximo episodio. I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fancy.